bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Cara. Muy agradecida con las personas que me han escrito a decirme que les gusta el programa, que se conectan cuando tienen espacio los días de la semana en que transmitimos a las 7 p.m. hora colombiana. Los invito a suscribirse al canal y bueno, para que hablemos sobre todos los temas que ocurren y aquí en Colombia y que son trascendentales en materia política, económica y más ahora cuando estamos en las previas de las elecciones a la presidencia. Bueno, en Colombia hoy nos despertamos con una gran noticia o nos sorprendió una gran noticia pese a que de pronto Egan Bernal, el campeón del ciclismo, había dado algunos indicios sobre quién definitivamente no iba a votar. Finalmente no había anunciado por quién sería su voto ni a quién estaría respaldando. Pues bien, hoy conocimos ya quién es el candidato de Egan Bernal. Hoy lo anunció y es Federico Gutiérrez. Hoy nos dijo Egan que decidió apoyar este proyecto de Federico Gutiérrez porque considera que de alguna manera une al país. Dejó claro que no es de derecha, no es de izquierda, que discrepa con algunas posiciones que tiene el gobierno actual, pero que finalmente confía en que el proyecto de Federico Gutiérrez es el que más le conviene al país. Como era de esperarse, inmediatamente los zurdos salieron a atacarlos, a cuestionar su decisión, a decir que más que un acto de sensatez, como él lo denominó en uno de sus trinos, es un acto de insensatez porque viene del pueblo. Ya sabemos nosotros que la izquierda utiliza mucho esta narrativa del pueblo, venir de abajo o de ser una persona de escasos recursos. Entonces ha recibido una serie de cuestionamientos por parte de algunos artistas que sorprendentemente apoyan a Gustavo Petro, pero que no comparten que algunos otros artistas o personajes públicos como Egan decidan apoyar a un candidato contrario al que ellos apoyan, que en este caso, por ejemplo, el de Carolina es Gustavo Petro. A mí en realidad, más allá de sorprenderme o de yo de cuestionar esto, yo pienso que va muy a la mano con lo que representa su líder político. Su líder es precisamente esto, división, es de alguna manera caos. Su líder representa todo aquello que de alguna manera Fico le está ofreciendo, todo aquello contrario que de alguna manera Fico le está ofreciendo al país, y es unir en la diferencia. Pero decía que no me parece extraño, es porque una persona que apoye a un personaje que utilizó las armas para imponer sus ideas, lo menos que uno puede esperar es que piense que todos en Colombia debemos de pensar de una forma homogénea. Eso solamente se ve en el fascismo, pero ellos lo promueven indirectamente, pese a que quienes nos llaman fascistas es a nosotros. Por otro lado, la pena de la semana, Francia Márquez no se cansa de darnos sorpresas, y es este comentario que hizo acerca de la importación de los huevos. Ahora resulta que nosotros comemos huevos alemanes. Escuchen lo que dicen. Vienen de Alemania y a un costo bien elevado. Y la papa también. Y la papa, la yuca, todo ya viene importado. Necesitamos fortalecer nuestra... ¿Cómo les parece? Incluso dijo que la papa, la yuca, que todo viene importado de Alemania. Pero lo más gracioso de todo esto es la respuesta que dio el embajador alemán, que le dijo prácticamente de una forma muy jocosa que ella estaba mintiendo y que ellos no importan huevos, tal vez los de Pascua. Esas son las penas que este personaje hace pasar, y este es uno de los líderes que hoy es apoyado por muchos sectores del país, sectores que uno creería que son académicos y que no podrían caer en este tipo de situaciones. Por otro lado,
Hay una noticia que está rondando mucho también desde ayer y son unas declaraciones de Gustavo Petro, porque aquí ellos dicen cualquier tipo de barbaridades y uno no entiende cómo sus seguidores no los cuestionan, no revisan, no estudian. Y vamos a escuchar lo que dijo el señor Petro. Son tres venenos. El más poderoso, el carbón, que sacan del Caribe, Guajira y el Cesar. Y después el petróleo, que sacan del Piedemonte llanero, y después la cocaína. Carbón, petróleo y cocaína. La forma como Colombia se articula al mundo. El producto económico de un régimen político de la corrupción. ¿Cuántos puestos de trabajo se generan, sobre todo en los productos legales, como el carbón venenoso y como el... Bueno, aquí vemos a Gustavo Petro de alguna manera haciendo apología a los cultivos ilícitos de una forma subliminal. Pero es que no es raro. O sea, nosotros hoy vemos cómo carteles de droga como ELN, FARC y otros grupos se alinean al plan político de este señor Gustavo Petro. Es que sorprendería que él no defienda los cultivos ilícitos y que ataque de pronto el carbón cuando nosotros vemos que ellos están totalmente alineados a sus ideas. Obvio, si Gustavo Petro, no podemos nosotros olvidar que desde sus inicios ha estado o ha tenido un acercamiento con el narcotráfico, por ejemplo, su grupo delincuencial, el M19, fue financiado por Pablo Escobar en la toma al Palacio de Justicia que realizaron. Entonces, este tipo de situaciones no debe sorprendernos, pero más allá de esto, sí deben sus seguidores de reflexionar un poquito en medio de toda esta situación y dejar de ser tan ciegos, tan borregos o incluso ignorantes. Y es que miremos que Gustavo Petro ataca la minería, el carbón y todo este tipo de actividades, pero Francia Márquez, ¿qué dice sobre esto? Escuchemos lo que Francia Márquez casualmente hace o su familia que se dedica. Chuga, ¿sus familiares tienen quizá alguna empresa? No, mis hermanos son mineros artesanales, entonces tienen sus minas donde trabajan pues toda la vida. Nosotros hemos vivido en la minería artesanal y en la agricultura, así que mis hermanos trabajan en sus minas y en sus fincas. Porque precisamente la izquierda lo que hace dentro de su ideología es esto, prohibir o decirte que algo está mal mientras ellos reciben algún tipo de beneficio de algunas actividades. Por ejemplo, los izquierdistas nos dicen que el capitalismo es malo, pero bastante que disfrutan de él. E incluso viven como capitalistas. Lo vemos también en la manera en que visten, en sus lujosas casas, sus lujosos sueldos. Nos hablan de redistribuir la riqueza, pero no dicen ellos que van a distribuir la suya cuando viven en mansiones gigantescas con las que se podrían beneficiar varias familias. Ahora, el problema no es que ellos se beneficien con esto, no. El problema es que le dicen al pueblo que está malo cuando ellos lo hacen. Es como todos los animales son iguales, pero algunos animales son más diferentes que otros. Algo así hace la izquierda. Ellos sí lo pueden hacer, pero tú no, porque está malo y lo satanizan. Ahora bien, con el tema de la coca y el medio ambiente, recordemos que en Colombia, por ejemplo, el principal enemigo del medio ambiente es la coca. Ahora, que nosotros lastimosamente tengamos un sistema judicial que legalice de alguna manera estas actividades ilícitas es algo totalmente diferente, pero nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, las plantaciones de coca terminan destruyendo miles de hectáreas
de tierra en el país, en la cara de los colombianos. Nosotros tenemos un promedio de 58, 59 parques naturales y en estos hay un promedio de 15 que tienen cultivos ilícitos y se supone que quienes preservan esos parques deberían de cuidarlos para precisamente contribuir a el medio ambiente, a protegerlo. En fin, esto no lo hacen porque evidentemente a ellos les conviene ese negocio. Y hay otro tema aquí en Colombia y es que se ha romantizado de alguna manera que algunos campesinos, entre comillas, cultiven la coca. Nosotros tenemos que entender como sociedad que ellos son un primer eslabón de la cadena del narcotráfico que se traduce en sangre, que se traduce en destrucción de familias, que se traduce en violencia, porque el narcotráfico y los cultivos ilícitos, las drogas, son el motor que financia a los grupos ilegales para que compren armas, para que terminen asesinando miembros de la fuerza pública y para que terminen robándole a los colombianos precisamente esa paz que tanto promueven algunos sectores políticos. Entonces, sí es muy cuestionable la manera en cómo pretenden romantizar esta problemática que vive el país y adicional a eso, estos mismos son los que se oponen, por ejemplo, a que se fumigue con glifosato bajo esa misma retórica de protección al medio ambiente, cuando nosotros lo que estamos viendo aquí es que finalmente se termina protegiendo a esas personas que destruyen la selva colombiana. Todo esto es promovido por la izquierda, evidentemente. Yo pienso que dentro del proyecto de Gustavo Petro está avanzar hacia la legalización de este tipo de sustancias psicoactivas, está hacia avanzar a que se terminen todavía de incrementar más los cultivos ilícitos, porque evidentemente Gustavo Petro no va a fumigar. Duque cometió un gran error a mi consideración, y es que no quiso fumigar y se escudó en una decisión de una de las altas cortes, pero el presidente era él y una de sus promesas de campaña había sido precisamente esa, porque recordemos que durante el proceso de paz los cultivos ilícitos evidentemente se iban a multiplicar por el tema de la impunidad y por el tema de que Juan Manuel Santos no atacó de manera frontal esta problemática del país. Aquí nosotros no podemos pretender que nuestros soldados y policías hagan una erradicación manual cuando no es tan efectiva y que los cultivos ilícitos se reduzcan, cuando lo que hemos visto históricamente es que la fumigación con glifosato termina de alguna manera siendo más efectiva para la erradicación de estos cultivos ilícitos. Este es el panorama que nosotros tenemos en el país frente a eso. La izquierda una vez más deja en evidencia su hipocresía, esa hipocresía que tanto los caracteriza y que, bueno, finalmente de alguna manera termina destruyendo a los países, porque si Dios no lo permite o si Dios no lo quiera, Gustavo Petro llega a la presidencia, nosotros lo que vamos a tener es un país que será de nuevo pionero en el tema de cultivos ilícitos, como ya lo hemos venido siendo lastimosamente desde hace algunos años. Y bueno, Colombia será reconocida como un país de coca, de drogas, y eso en realidad es lo que nosotros menos debemos permitir, no solamente por un tema ambiental, sino también por un tema de seguridad, pero adicionalmente por un tema de salud pública, porque esas drogas también terminan robándole la vida a los jóvenes y termina destruyendo a un número importante de familias que se enfrentan a esta problemática, que si bien es un tema de salud pública, también está muy correlacionada con los niveles de criminalidad de algunas ciudades del país. Por otro lado, sorprende un caso, ya alejados un poco de Gustavo Petro, un caso que vivimos aquí hace un par de semanas del candidato también a la presidencia
el señor Rodolfo Hernández, y es que se le hizo una entrevista y veamos lo que sucedió en medio de la entrevista, porque esto generó un revuelo en redes sociales y causó que incluso la periodista fuera amenazada por parte de algunos sectores. Secuestrada y que desapareció. La mataron. El ELN. Y usted ve hoy esa imagen y ¿qué siente? ¿Cómo la recuerda? No, el impacto es mucho. Todavía le duele mucho y aún así estaría dispuesto a negociar. Yo creo que eso nunca pasa. Sí. Bueno, lo vemos muy conmovido. Pasemos a la siguiente imagen. Resulta que a este candidato, el ELN, como él bien lo dijo, la asesinó una hija, y bueno, evidentemente es un tema que lo afecta emocionalmente, no solo a él, sino a cualquier persona. Pero comenzaron a mover en redes sociales este video sin contexto, y como dije, a la presentadora Maritza comenzaron a llevarle una serie de insultos y de improperios que incluso ella dijo que sentía amenazas en contra de su vida y de su integridad, y que había pedido disculpas por esto al candidato y que las hacía también públicas. Pero resulta que el día de ayer salió este otro video, y yo quiero que lo analicemos y lo miremos, porque parece en el video anterior que la periodista lo hubiese hecho adrede, hubiese querido afectar al candidato, y miren en realidad lo que sucedió detrás de cámaras. A ir para allá y allá le vamos a poner imágenes. Esa es la primera imagen para que la vaya pensando. Tengo foto con el Papa, tengo una foto. Usted sabe que yo le cuento que tiene para que usted vaya pensando. Tengo foto de su hija, de Juliana. Sí. Tengo una foto, la foto con Federico Gutiérrez, tengo la foto con Uribe, que son de las fotos que usted mismo publicó. Aquí vemos cómo la presentadora, antes de iniciar el programa, le anuncia que le va a presentar la foto de su hija, y él la acepta. Pero cuando ellos comenzaron a difundir esto, quisieron hacer ver a la periodista como un tipo de personaje oscuro, como un tipo de personaje insensible, y bueno, Rodolfo Hernández hoy está jugando un papel de atacar a Federico Gutiérrez y de campaña sucia, sorprendente, porque pensé que pese a que su discurso está un poco vacío y lleno de la misma retórica de lucha contra la corrupción, no le hemos visto muchas propuestas, sí se ha sumado a este tipo de campañas para generar polémicas e ir en contra de otros candidatos como Federico Gutiérrez, porque casualmente el petrismo y la izquierda de alguna manera quieren que Federico no pase a segunda vuelta, sino que pase Rodolfo Hernández. Entonces, toda esta semana hemos visto una serie de publicaciones por parte de estos personajes queriendo inflar a Rodolfo y, bueno, queriendo intimidar, vamos a decirlo entre comillas, a la campaña de Federico Gutiérrez. Yo creo que más allá de las encuestas, ya prácticamente todo, o el panorama está escrito, el panorama está evidenciado, no habrá un ganador absoluto en la primera vuelta, sino que tendremos una segunda vuelta, y ya sabemos que serán Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Por otro lado, ya para ir finalizando, lo de Egan Bernal conmueve demasiado en un país donde las figuras públicas son en su mayoría de tendencia de izquierda, y quienes son de derecha son un poco vergonzantes, o bueno, quienes son de derecha no, pero quienes no están en esa línea ideológica son un poco vergonzantes, se evitan de pronto ese matoneo en redes sociales, y bueno, todo ese tipo de polémicas. Pero eso hoy ha despertado mucha esperanza en el país, mucha emoción. Y yo creo que es uno de los
puntos que nos diferencian de la Venezuela de los 90. Y es que yo creo que en esa Venezuela pocos se atrevieron de pronto a tomar una posición frente a la inminente llegada de Hugo Chávez al poder. Y bueno, aquí hemos visto una tarea titánica de empresarios, de muchos líderes políticos, de figuras públicas y bueno, de una cantidad de personas. Pero adicional a ese video, se difundió también de forma masiva anoche este video que yo creo que representa mucho ese sentimiento de los colombianos. Carlos, ve al presidente. Nuestro presidente, bravo. Oiga, me alegra verlo. ¿Cómo ha estado? Una foto, presidente, una foto. ¿Cómo ha estado? Mire, presidente, le está mal. No, mi hija, pero por Dios. Alina, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho. No, todo va a salir muy bien. Y vamos a cuidar el país entre todos, vas a ver. Estamos de la mano de Dios y todo va a salir bien. Yo creo que ese sentimiento que florece en ese momento al ver a Federico Gutiérrez es el que sentimos muchos colombianos, porque tampoco podemos negar que de alguna manera hay un temor por la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Nosotros sabemos que nos enfrentamos, nosotros sabemos que representa un tipo de estos lleno de odio, de resentimiento, lleno de una cantidad de proyectos que terminan finalmente estancando a los países. Nosotros hemos visto el espejo de Venezuela, hemos visto a Cuba, hemos visto lo que está sucediendo en Chile y nosotros entendemos y comprendemos que nunca un proyecto como el que propone Gustavo Petro ha sido exitoso en ningún país donde lo hayan aplicado. Sabemos cuál es la fórmula y evidentemente sabemos cuál es el resultado, pero también no podemos llamarnos a mentiras y conocemos que hay un gran sector que no es mayoría, pero sí es un gran sector de la sociedad que quiere un cambio y que ven en él ese cambio que de pronto ellos quieren para el país y que no pudieron ver durante estos 4 años del gobierno de Iván Duque. Pese a eso y pese a los temores que nosotros podemos tener como colombianos, yo también veo que ha avanzado la esperanza y que Federico Gutiérrez está recogiendo de alguna manera ese sentimiento de unidad, de amor por el país de muchísimos colombianos, y yo creo que es un líder y es un hombre que tiene unos valores y unos principios con los que la mayoría de colombianos nos terminamos identificando, que nos da tranquilidad porque no lo hemos visto en situaciones comprometedoras que de pronto nos lleven a pensar que Federico Gutiérrez llevará al país hacia un abismo, como si evidentemente lo vemos y lo conocemos por parte de Gustavo Petro. Hay esperanzas, yo pienso que esto de Egan nos debe de remover un poquito ese sentimiento patrio de decir vamos a apostarle a una Colombia que cambie, pero hacia algo mejor y no que cambie hacia algo peor. Nosotros necesitamos un país donde las nuevas generaciones puedan vivir en paz, donde las nuevas generaciones puedan quedarse a construir país, a crear riqueza y bueno, una Colombia donde finalmente, pese a las diferencias que podamos tener como colombianos, todos podamos tener una vida tranquila en familia y bueno, ir conquistando metas y sueños que yo creo que es el anhelo que tenemos todos los colombianos, pero para eso se necesitan las mejores circunstancias. Esto ha sido todo por hoy. Esta es la otra cara. Estamos a unos días de las elecciones a la presidencia y yo espero que Dios cuide a nuestro país y que nosotros hagamos lo propio en las urnas. Estamos muy pendientes
al proceso que hay en contra del registrador. Sabemos que el día de hoy han estado declarando el expresidente Pastrana, el presidente Álvaro Uribe, Ingrid Betancourt, el presidente del Senado, y bueno, otras personas que seguro con su testimonio llevarán a que se determine, yo espero, de una forma acertada lo que debe de suceder con la registraduría, para que los colombianos también podamos tener tranquilidad al momento de ejercer nuestro derecho al voto. No olviden suscribirse, esta es La Otra Cara, transmitimos de lunes a viernes a las 7 p.m. hora colombiana. Gracias por conectarse.